Bendiciones. Ya casi estamos a la recta final. El hecho que hemos llegado hasta acá es porque ha sido por la gracia, por el favor y por la misericordia de Dios. Hoy estaremos compartiendo el tema acerca de la gracia. Cuando hablamos de la gracia es uno de los temas más apasionantes que podemos encontrar en todas las Sagradas Escrituras. Creo que es tan sencillo que también el mismo enemigo ha querido distorsionar a través de todos los tiempos. Por eso es preciso aprender a vivir en la gracia tal como lo enseñó nuestro Señor Jesús y también sus apóstoles. Bueno, la gracia y su aplicación a nuestra vida en este tiempo que estamos viviendo, debemos de entender, de comprender de que somos salvos por su gracia. En Efesios capítulo 2, verso 7 al 9, dice así, Efesios 2, 7 al 9, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, en lugar de recibir el castigo merecido por ser hijos de ira o hijos de desobediencia, eso éramos antes, pero por su gracia nos hizo resucitar juntamente con Cristo Jesús. Debemos de entender de que la gracia nos fue otorgada o nos fue dada por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde lo vemos? En San Juan capítulo 1, versos 14 al 17, Juan lo describe y dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, por la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que la gracia solamente viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. No viene por sí misma. La gracia viene por el Hijo de Dios. Ahora, gracia significa un favor, es decir, un favor voluntario, no algo que alguien esté obligado a dar. Él se dio a sí mismo, vino y nos otorgó la gracia por su gran amor. Ahora, Pablo el apóstol da una explicación más amplia, ¿verdad? ¿Cómo vemos la gracia? La gracia no es como una deuda, sino que es por gracia. Romanos capítulo 4, verso 1 al 25, y vamos a leer estos versículos porque es de suma importancia
la misma palabra nos enseña, nos muestra de que ella misma literalmente se interpreta para nuestro entendimiento o para mayor comprensión. Dice Romanos 4:1 al 25, ¿qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham, que fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Verso 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. 18. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Verso 20. Tampoco dudó por su incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo
lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si nosotros vemos más adelante, Romanos capítulo 5, verso 1 al 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bueno, al observar detenidamente sobre la gracia, quienes aprovecharon primero fueron los gentiles, no fueron los israelitas. Así es que no habían, los gentiles no habían practicado sobre la circuncisión. En su momento, la circuncisión para los judíos fue la figura del pacto de Dios hecho con Abraham, pero ahora nuestro corazón es circuncidado al creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es decir, la circuncisión no es hecha externamente, sino que es internamente en nuestros corazones. Por eso Juan, capítulo 1, en su versículo 11 al 13, dice: a lo suyo vino, y a lo suyo no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así es que hoy en día los gentiles creemos. Ese es nuestro tiempo, el tiempo de la gracia. Es nuestro tiempo. Llegará también el tiempo, el día, ¿verdad? Donde nuestro tiempo se va a acabar. El tiempo de la gracia llegará su fin, y entonces entra el tiempo para los judíos. Es decir, en un momento a otro se va a cerrar la gracia. Es decir, que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Ya no es por obras, ya no es por sacrificios. Jesús mismo se preparó como el sacrificio más limpio, puro, como el Cordero Santo. Se preparó y se entregó en la cruz, en nuestro lugar, y con ese sacrificio todos fuimos declarados justos ante el Padre Celestial. Digo, todos los que creen en su nombre. Sí, la entrada es para todos los que creen. Por eso, en Romanos, capítulo 11, verso 25, pero antes de leer este versículo, va a llegar ese momento que va a tener su final, ¿no? Hasta aquí llegó y se va a la iglesia, el tiempo de la gracia, y ahora entra entonces el tiempo para los judíos. En Romanos 11, 25 nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos,
que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Así es que el tiempo que estamos viviendo realmente es un tiempo que está a nuestro favor. La misma palabra ahora que nos santifica, nos salva, esa misma palabra nos condenará en aquel día. Ahora, ¿pero qué significa la gracia? La gracia no implica entonces, no nos da a nosotros la libertad para pecar. No, 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 no. Debemos de estar agradecidos, debemos de caminar rectamente porque ha sido por gracia. En Tito 2:11 al 13 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿Qué dice Judas 1:4? Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Señor Jesucristo en libertinaje y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. En otras palabras, el hecho que estamos en la gracia no nos da autorización de vivir pecando constantemente. O sea que debemos de tener ese temor, ¿no? De que realmente estamos agradecidos porque somos salvos no por obras, sino por su gracia. Hebreos capítulo 10, versos 28 al 29 dice: cualquiera, o sea, fue en el tiempo que se estaba viviendo, cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ahora, la pregunta que hace el escritor de Hebreos acá dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ultrajado al Espíritu de gracia? O sea, en aquel entonces toda aquella persona que violare la ley de Moisés realmente era castigada, ahora sea muerta la persona, ¿no? Pero ¿cuánto más? ¿Cuál vale más? ¿Cuál tiene mayor valor ante Dios? ¿La ley de Moisés o la sangre de Jesús? Pensemos por unos segundos. Por eso no nos otorga a nosotros o no nos da la licencia para pecar y pecar. No. Tenemos que guardarnos bajo esa gracia. Tenemos que estar agradecidos. Tenemos que estar siempre agradecidos. Porque realmente estamos en un tiempo de la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas, cuando guardamos esa gracia, y esa gracia nos abre
puertas, esa gracia nos lleva, nos conduce realmente a ser personas obedientes y sumisas bajo la dirección del Espíritu Santo. Romanos capítulo 6, verso 1 al 2 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, ya no tiene potestad sobre nosotros el pecado, porque hemos sido muertos en Cristo Jesús. Y cuando fuimos resucitados, cuando fuimos llevados debajo de las aguas, entonces estamos sentados juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido resucitados. Ahora, por esa causa nosotros predicamos el evangelio de la gracia. Entonces, ¿quiénes son los primeros? ¿Quiénes son los primeros que deberían de testificar acerca de su gracia? Somos nosotros. Así es que el evangelio que enseñamos, que predicamos, es un evangelio de gracia. No es un evangelio de condenación. Es un evangelio de gracia. En Hechos, capítulos 20, verso 24, el apóstol Pablo habla y dice así: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solamente del evangelio de la gracia de Dios. Hechos, capítulo 20, verso 32. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarnos y daros la herencia entre todos los santificados. Así es que Pablo el apóstol siempre anunciaba el evangelio o predicaba sobre la gracia. Cuando la Biblia dice que los discípulos perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, una de las principales doctrinas era la gracia de Dios. Y por eso decía desde un principio, el enemigo ha venido distorsionando lo que significa la gracia. Por ejemplo, vemos aquí algunos ejemplos en Hechos capítulo 11, verso 19 al 24. Aquí vemos nosotros una iglesia, la iglesia de Antioquía, y dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía, hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios sobre ellos, y se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Así es que vemos nosotros lo que hace el Espíritu Santo. Lo que vemos nosotros los judíos, estaban celosos, ¿verdad?, de la doctrina,
Pero vemos el Espíritu Santo aquí, él se estaba manifestándose sobre la vida de estas personas griegas, gentiles, y ahora fue enviado Bernabé, lleno del Espíritu Santo. O sea que aquí es donde debemos de entender, para entender la gracia de Dios, debemos estar llenos del Espíritu Santo. Y cuando hablo de llenos del Espíritu Santo, no significa que aquellos que solamente hablan en otras lenguas. No, llenos del Espíritu Santo es llenos de Dios mismo, llenos de la presencia de Dios, llenos de misericordia, de amor, de ternura, de paz y gozo, llenos de Dios. ¿Sí? No sé si me explico. Y tenemos que tener ese corazón misericordioso. No estamos para condenar, porque ellos enviaron a Bernabé a ver qué estaba pasando, pero cuando vemos un hombre lleno de Dios, él vio que era la gracia de Dios sobre las personas, y entonces les animó que permanecieran fieles. Es decir, échenle ganas, no se desanimen, continúen haciendo lo que han venido a practicando, porque esto es bueno delante de Dios. Aquí vemos un hombre lleno de gracia, lleno de amor y lleno del Espíritu Santo. Esa es nuestra misión de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vemos también Hechos, ustedes lo pueden leer en sus casas, Hechos capítulo 13, versos 37 al 47. Pero vamos a leer Hechos 14, 1 al 4. Aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Qué interesante, ¿no? Ver cuando hay gente que necesita una revelación de parte de Dios, de que esto es lo que sucede cuando cada quien ve su punto de vista, humanamente hablando, pero cuando estamos llenos del Señor, algo ocurre. O sea, esto es lo que va a ocurrir, de que gente, es más, Dios mismo va uniendo a su gente. Yo le llamo esto como una cita divina, ¿no? De repente encontramos a unas personas que no los conocemos. Es más, es la primera vez que los logramos a conocer, pero al parecer que ya nos conocíamos por largos años y nos entendemos bien, hablamos el mismo lenguaje, pensamos lo mismo, amamos a la gente y tenemos esa misma tendencia de poder ayudar, contribuir y expandir el reino del Señor. Claro, ¿por qué? Porque estamos llenos de su gracia, es la misma gracia, el mismo Espíritu Santo. Por eso, cuando a veces nos topamos con otras personas de que supuestamente hijos de Dios, supuestamente llenos del Señor, pero como que no entablamos, es que porque hay un espíritu de religiosidad, ¿verdad? Entonces es lo que hace el espíritu de religiosidad, lo aparta, lo separa, y aquí somos los buenos, los únicos, y estos pues no son de los nuestros, pues los rechazamos. No debe ser así. Es más, el Señor no viene por una denominación, el Señor no viene por una tal iglesia, nombre, apellido, no, Él viene por la iglesia lavada con la sangre, la iglesia que ha sido llamada para que esté llena de su gracia, de su amor. Así es que seamos entonces esos tipos de mensajeros llenos de gracia. Ahora, el primer gran problema, aquí vemos un problema muy grande,
la ley versus la gracia. En Hechos, ustedes lo pueden leer en sus casas. Yo sé que es larga la historia que vemos en Hechos 15, capítulos 15, verso 1 al 35. Que vemos 35 versículos que nos van a enseñar un poquito más a fondo sobre lo que ocurrió, qué es lo que hace la ley versus la gracia. Ahora, aquí cita la ley, no intenta poner cargas, ¿sí? Ya que la ley de no matar, no mentir, está vigente. Añade que se les impuso no fornicar y no caer en idolatría, ya que no se debe pecar. Es decir, no hagas esto, no hagas aquello. Bueno, si lo haces, pues vas a ver las consecuencias, ¿sí? Dios de antemano anticipó al pueblo de Israel los 10 mandamientos, la ley, y se aplicó, y ahí sacaron casi todas las leyes de la mayoría de los países. Ahora, todo aquel que hace una infracción, literalmente tiene consecuencias. Es exactamente lo que ocurre en el reino del Señor. Debemos de realmente caminar conforme a su palabra. Con esto no quiero decir de que no vamos a leer el Antiguo Testamento. Claro, el Antiguo Testamento habló del Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento habla siempre del Antiguo Testamento. Es que ni uno está separado del otro. Estamos así. Me estoy explicando. O sea que venimos cumpliendo las Sagradas Escrituras. Sí somos inteligentes de cómo caminar bajo su gracia. Sé perfectamente que si peco, le estoy fallando al Señor. Sé perfectamente, si peco tendré consecuencias. Voy a sufrir, voy a lamentarme, voy a llorar, voy a sentirme fracasado. ¿Por qué? ¿Quién me obligó? Nadie. Yo mismo voluntariamente. Entonces hice tal cosa, pero tendré esa consecuencia. Por esa causa nos enseña a nosotros, escojan ustedes a quién servir, al Señor o a otros dioses. Escojan ustedes el bien o el mal. Si vemos en Deuteronomio capítulo 28, verso 1 al 14, están las bendiciones de Dios. Y desde el 14 hasta el 65, si no estoy mal, verso, son acá una lista de las cosas que vendrían. Y eso está en efecto claro, porque realmente para usted y para mí, el tiempo ya pasó, estamos viviendo el presente y el futuro, pero para Dios es lo mismo. Él ve pasado, presente y futuro a la misma vez. Por lo cual, entonces la Escritura nos muestra que quienes tenían la ley de Moisés debían de recibir la gracia. Es más, ¿cuál estuvo primero, la ley o la gracia? ¿Cuál vino primero, la gracia o la ley? Bueno, recordemos muy bien de que Adán vivió en la gracia. Abraham vivió en la gracia. ¿Cuándo llegó la ley? Cuando llegó Moisés. Dios le dio la ley a Moisés. Así es que antes de la ley, la gracia ya existía. Y entonces viene Moisés y cita entonces la ley. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Porque realmente Dios habla de los 10 mandamientos para que Israel sea diferente, para que Israel sea una nación visible ante las demás naciones. Pero ¿qué ocurrió? Lamentablemente, Israel no caminó, no obedeció. Israel recibió su merecido por cuanto no obedecieron, por cuanto se burlaron, se puede decir, de la ley, por cuanto se burlaron de Dios, por cuanto, es más, por esa causa, usted y yo entramos en el tiempo de la gracia, a ver si el pueblo gentil sabe aprovecharlo, porque tenemos que aprovechar de vivir en este tiempo. Cuando digo de aprovechar, no es de
malgastar o para nosotros, es de hablar con otros de que sí, lo que el Señor ha hecho por nosotros, literalmente no merecíamos la muerte, merecíamos la condenación, merecíamos ser castigados totalmente, pero gracias al Señor Jesús que tomó nuestro lugar y tomó todos nuestros pecados, rebeliones, iniquidades sobre Él, y por medio de ese sacrificio tan grande nos declaró justos ante su Padre Celestial. Entonces, y realmente no hay que volvernos a la ley, ¿verdad? ¿Quiénes? Los que hemos creído en la gracia. Tito 1:14 advierte: no atendiendo a las fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Tito 3:3-11 dice: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, en otro tiempo éramos desobedientes, en otro tiempo éramos extraviados, esclavos de los deleites y placeres diversos, viviendo en malicia, viviendo en envidia, aborrecibles y odiándonos los unos a los otros. Eso éramos antes. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero, dice, que hables con firmeza, el apóstol a Tito, que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, pero evita controversias necias, genealogías y contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. El hombre que cause divisiones después de la primera y la segunda amonestación, deséchalo, sabiendo el tal es perverso y peca, y habiéndose condenado a sí mismo. Es la regla, es la palabra, es lo que el apóstol le enseñó a su hijo espiritual Tito. Esto es lo que vas a enseñar. No es así. Hay gente que es peleonera, hay gente siempre van a la contraria, ¿no? De todo. Nunca están en unidad, nunca están unánimes, siempre viven dando patadas, ¿no? Y bueno, pues Pablo dice, hay que hablar una y otra vez, y si no entiende, pues deséchalo. Significa que ya no cuentes con él. Por eso tenemos que contar con gente que tenemos la misma pasión, la misma entrega, la misma visión. ¿Y cuál es la visión? La visión de nuestro Señor Jesucristo, la visión de que Él quiere que vayamos y prediquemos de la gracia. Ahora, cuando el corazón no es puro, la gente se aparta a vana palabrería. Cuando el corazón no es limpio, no es puro, esa gente se va a ir tras de esas palabras huecas, irá tras esas palabras vanas y realmente cuestiones necias de la ley. O sea, es
fácil entenderlo. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de afirmar el corazón, o mejor dicho, debemos de afirmar nuestro corazón en la gracia. Eso es lo que debemos de hacer. Para terminar, Hebreos capítulo 4, verso 14 al 15 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Jesús cumplió la ley. Fue el único quien cumplió la ley. No vieron ninguno antes y ninguno después. Él fue el único quien cumplió. En él se cumplió la ley. Fue el único Hijo de Dios quien pudo literalmente cumplir todo lo que se había escrito en los libros de Moisés. Él vino a cumplir, en él se cumplió. Y cuando se cumplió, entonces entramos nosotros los gentiles en el tiempo de la gracia. Por esa causa, él entró como el sumo sacerdote. Conocemos bien la historia que en el tiempo de Moisés, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, y antes de entrar, él tendría que santificarse, su ropa muy especial, y llevaba una campanita en su túnica. Y si él entraba en algún, no, si algún sacerdote entraba en ese lugar sin esa limpieza, sin esa justificación o ser limpio, ¿verdad? Ahí mismo moría y lo sacaban, lo jalan hacia afuera, pero una vez al año. O sea que para nosotros en este tiempo, el sumo sacerdote es Cristo Jesús. Él caminó justo, limpio, puro, tentado en todo. ¿Sí? No hay cosa que él no haya sido tentado. Hasta Jesús pagó su impuesto. Dice: lo que es de César, dale lo que es de César. Lo que es del Señor, es de Dios, hay que darlo de Dios. Siendo Jesús, siendo el creador de todo el universo, él se sujetó como hombre, obedeció y caminó como hombre. Por esa causa, él fue tentado en todo. Satanás lo tentó. La gente lo rechazaron, lo humillaron. O sea que qué cosas no cruzó el Señor. Todas esas cosas que nosotros pasamos. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Miramos a Jesús? ¿O miramos a esas cosas? ¿O nos miramos a nosotros mismos? El problema es cuando quitamos nuestra mirada en Él. Ahí es donde fallamos. Cuando quitamos nuestra mirada en el Señor, literalmente vamos a fallar. ¿Cuándo entonces seremos fuertes? En Él. Y nunca debemos de creernos: yo sí no fallo, yo soy derecho, yo soy el que dice que está derecho, el que habla que es muy bueno. ¿Sabes algo? Ese alguien está mal. Los que deben de hablar bien de nosotros no somos nosotros, sino las personas que están a nuestro alrededor. Nunca debe alguien elevarse o alabarse. ¿Por qué? Porque la gloria y la honra será siempre para Él. Porque venimos para Él, venimos a hacer su voluntad y vamos a ejercer en Él, para Él, y nos regresamos a Él. ¿Vamos a vivir entonces bajo la gracia? Sí, porque hemos recibido gracia. Y lo que de gracia hemos recibido, también de gracia les vamos a entregar. ¿Por qué? Porque fue la enseñanza, así fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cierro con esto. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de afirmar
nuestros corazones con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que sea usted un ministro de la gracia. Que sea usted un ministro que trae paz, que trae gozo, que trae presencia, que trae esencia, que trae a Dios en esas atmósferas. Es la gracia. Que seamos ese ministerio de la gracia en medio de la desgracia. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que llenarnos? De su gracia. El que no tiene la gracia, no digo, realmente no tiene la gracia. Necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Espero en el Señor que al finalizar esta carrera que hemos llevado por 9 meses, seas un ministro de gracia, un ministro que sepa discernir, seas un ministro que sepa conducirse y que pueda brillar, ¿verdad? En medio de tanta maldad que hay. Es mi deseo, es mi anhelo, son mis oraciones, que seamos conocidos a gente de su reino, no para imponer, sino para servirle a aquellos que necesitan nuestra ayuda, necesitan ese mensaje de la gracia que tanto se necesita. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.